Bueno, gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y como les habíamos informado antes de la pausa ya nos acompaña Elaine Tona, quien es patóloga de la voz y con ella vamos a estar conversando sobre la terapia del lenguaje. Bienvenida a este Tribunal de la Sí, Tarde. Gracias, un placer estar aquí. muy bien, le damos la bienvenida con un brindis del mejor Claro, café, la tradición de los dominicanos, que es el café Café Santo Santo Domingo, Domingo. el sabor que empieza en el aroma, ¿verdad? Elaine, los Aprovechando. colombianos dicen que el de ellos es el mejor café. Pruébalo. No, este es muy bueno, Muy bueno. excelente. Café Santo Domingo. Bueno, de entrada, Elaine, y sobre todo para la teleaudiencia que nos siguen, que no está muy familiarizado, ¿verdad? Con el término, la disciplina de patóloga de voz, ¿nos pudieras definirlo y para qué sirve, cuáles son las ventajas? Sí, mi área general es la terapia del lenguaje y dentro de esa terapia del lenguaje está lo que es el tratamiento de la voz. ¿Ok? La Bien. voz es producto de la actividad de las cuerdas vocales, que muchos las hemos escuchado nombrar, pero no sabemos dónde están ubicadas, están aquí en la Sí. garganta, y gracias a ella nosotros podemos hablar, podemos cantar. Pero como es un instrumento que se le da tanto uso y que depende mucho también del aire que sale de los pulmones, pues cuando hay alguna alteración en el flujo del aire, en el tono muscular, cuando hay demasiada actividad vocal, es decir, una persona que habla demasiado, que habla Sí. a intensidades muy altas, entonces se producen una serie de alteraciones o de enfermedades o patologías. A eso se refiere Ok. patología de la voz. Entonces, nosotros estamos capacitados para rehabilitar todas esas Ok. cualidades perdidas o afectadas y que la persona pueda recuperar su voz en la mayor medida Elaine, posible. cuando uno Sí. escucha el término terapia del lenguaje, por lo menos en mi caso, yo atino a pensar de inmediato en los pequeñines Ujú. que tienen dificultad quizás para hablar. Entonces me gustaría, en el caso de los chiquitines que están comenzando a hablar por primera vez, si es parte de tu especialidad también, porque sé que hay algunos que son especialistas para niños. Saber si hay una edad específica donde los niños deben comenzar a hablar, porque por ejemplo en mi caso yo tengo una chiquita de 1 año y 8 meses y todavía ella no habla fluidamente, pero ya dice palabritas, dice papi, dice chichi. Entonces, ¿cuál es esa edad donde los niños pueden empezar a hablar y cómo uno detectar si hay un problema donde necesita ayuda de un Ujú. especialista? Qué importante, porque hay una creencia de que el terapeuta del lenguaje interviene a partir de los 4 o 5 años. ¿Ok? ¿Qué Sí. pasa al año y 8 meses? Ya el niño tiene que tener un repertorio de más o menos 30 palabras, es decir, un vocabulario, diversidad de palabras de más o menos 30. ¿Cuándo comienza el niño a hablar en condiciones normales? Al año justo, que es también cuando empieza a caminar. Son dos procesos que se dan juntos. Caminar, o sea, que se suelta a caminar solo el bebé y al mismo tiempo comienza entonces el uso de las primeras palabras. Cuando no se presentan las primeras palabras al año, ya eso es un signo de alerta. Si al año 6 meses no dice palabras, no habla, sino que pide las cosas señalando o llorando o gritando, eso es un signo de alerta. No hay que esperar. ¿Por qué? Porque los primeros 2 años son valiosísimos para el desarrollo del lenguaje. Ahí es cuando se aprenden muchas palabras y donde se sientan las bases del lenguaje. Si esperamos, es un tiempo que estamos perdiendo, que es un tiempo útil. Entonces, la terapia del lenguaje sí se aplica desde que el bebé inclusive nace. Porque si nace con una condición, nace con un síndrome, es un niño que tuvo, por ejemplo, falta de oxígeno cuando nació, ya eso es un indicativo de que al menos estimulación debe recibir ese bebé. Si pudiéramos conocer las enfermedades más comunes que pueden presentar las personas producto de la alteración o de este tipo de condición de la voz. Las Las enfermedades más enfermedades más comunes, sí. comunes, sí. Está el retraso del lenguaje. Es muy común y es tan común que es alarmante, alarmantemente común. Niños que a Ok, los 2 o 3 años no hablan o hablan muy chin, muy ok, poquitas palabras. ¿Ok? sí, Eso es quizás lo más común. Allí, ¿qué hay que hacer? Hay que descartar problema auditivo. Y lo menciono porque este es otro elemento muy común aquí en la República Dominicana,
Porque, Ok. señores, Santo Domingo es la segunda ciudad más ruidosa del mundo. Así que hay muchas pérdidas auditivas no detectadas, tanto en niños como en adultos. Ya yo sé por qué a Sí. nosotros nos dicen que Mire, hablamos por alto. cierto, La Claro, gente de porque otros países dice, pero ¿y sí, por qué ustedes hablan voceado? Los dominicanos tratando hablan de tan alto. superar el ruido que hay Y en uno el no se encuentra ambiente. que hablar. Sí, sí. es un mito que es cierto con que las niñas tienden a desarrollar mucho más pronto el lenguaje, la voz que el niño. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Y por Sí. qué? ¿Tiene alguna Lo que pasa es que explicación, las alguna mujeres condición? tenemos tendencia a tener una dominancia cerebral derecha, Ok. ¿ok? Y la expresión del lenguaje está en el hemisferio derecho junto con las emociones. Por eso es que las mujeres somos así, Más más románticas, más románticas, más sentimentales. emocionales y nos gusta hablar. Y al final del día no nos conformamos con un bien. Cuando le preguntas a tu esposo, ¿y cómo te fue bien? Pero nosotras queremos que nos pregunte porque tenemos muchas cosas que contar. Así mismo, bueno. Elaine, y entonces, por ejemplo, volviendo al tema de los niños, si hay quizás, obviamente, ustedes son especialistas, no es bueno que los padres en casa traten de hacer lo que un especialista debe de hacer si existe algún problema en el caso de un bebé, pero quizás algunos tips que pudieras darnos, por ejemplo, para los padres que quieren comenzar a ayudar a sus papás a estimular que los niños hablen. ¿Qué puede hacer un padre en casa que nos está viendo? Hablarle al bebé desde muy pequeño, hablarle de frente. Y normal. Porque muchas veces los Sí, padres comienzan a hacer... Le cambian exactamente. Cero ñoñerías al hablar, Ajá. ¿ok? Hablar las palabras completas, hablar las palabras como son y darle el nombre justo a las cosas. Porque como yo les digo a los padres, hablarle así chiquitico no es que ustedes los quieran más, porque les hablan así. Los podemos querer igual, hablándoles y dándoles un modelo comunicativo correcto, porque nosotros somos el modelo y ellos van a aprender a hablar como hablamos nosotros. Entonces, chichi, que es una palabra aquí que es muy común, que entiendo que sustituye bebé, niño, ¿ok? Pues es un diminutivo. Y si le decimos chichi todo el tiempo, él va a entender que él es chichi porque él es un bebé. ¿Okay? Entonces, hablar mucho, lamentablemente hemos perdido ese contacto de ser humano a ser humano y lo hemos perdido también con nuestros hijos. Y uno de los grandes culpables es la tecnología, ¿okay? Porque pasamos mucho tiempo metidos en la tablet, en el Los bebés desde que celular. nacen es... Y ellos mismos, exactamente. Entonces ellos también pierden ese contacto. Vamos a conversar más con nuestros hijos y vamos a tener menos problemas de retraso del lenguaje. Bueno, y ustedes entonces como profesionales del área pueden determinar el tipo de timbre, tono de voz que puede pues, usar la persona sin que eso le pueda ocasionar un daño. Sí, exactamente. Cuando hay unas cuerdas vocales afectadas, se altera el timbre, se altera el tono, la duración, o sea, cuánto me dura el aire para cuántas palabras, y se altera el volumen también. Entonces, por supuesto, hay aspectos cuantitativos que medir en una patología de la voz y hay cualitativos también. Entonces, todo eso se integra para diseñar un plan de tratamiento de la voz. Una pregunta, de esas patologías que nos hablaba al principio, por ejemplo, ¿hay alguna en adultos? O sea, ¿hay alguna manera de que el adulto pueda verse perdiendo la voz y recuperarla? O sea, porque por ejemplo, si uno va a un concierto y se emociona mucho, a un estadio, tú te pones, aquí le decimos ronco. Ronco, sí. Y pierdes como hasta el habla en ocasiones. Pero ¿hay alguna otra razón donde una persona pueda verse perder la voz por algún tiempo, quizás semanas o días, y con terapia recuperarla? Sí, claro. Es muy común las afecciones de la voz en los docentes, ¿okay? Los maestros, porque son muchas horas hablando durante todos los días prácticamente, porque existe ahora lo que es la jornada extendida. Y eso son 8 horas, el maestro dale con la voz sin descanso, porque a la voz hay que darle intervalos de descanso. ¿Okay? Y son esas ronqueras que no se quitan en el tiempo. No es lo mismo de cuando vas a un concierto, pasa unos 2 días ronco, pero después te recuperas. Si pasas más de un mes y tu voz no ha regresado a lo normal, es motivo para acudir al médico. Que primero hay que acudir al médico, hay que ir al otorrino,
quien va a ver cuál es el estado de las cuerdas vocales, y lo correcto es que él refiera al terapeuta de la voz. Y uno para hacer una sabe evaluación. incluso en el caso de los artistas, aquellos también que lo hacen de forma empírica, los karaokes, etcétera, que necesitan, como tiene, ¿verdad?, que usar la voz constante, muchas veces alterarla, necesitan algún tipo de terapia, de recomendación. Sí, para de evitar, orientación, fíjate. Todos los profesionales de la voz, todos los que usamos nuestra voz como herramienta de trabajo. Nosotros que hablamos tanto. Exactamente. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender a respirar correctamente, porque la respiración es la base de la voz. Una respiración inadecuada trae problemas con las cuerdas vocales y problemas físicos, alteraciones físicas. Entonces, todos los que usamos nuestra voz para trabajar, vendedores, call center, bueno, ojalá todos los que trabajan en las guaguas también, que usan tanto la voz, pudieran aprender a respirar para que hagan un uso correcto de la voz. ¿Algún tipo de alimentación, o ya sea líquida, sólida, que pueda afectar o alterar la voz? Porque hemos escuchado constantemente personas decir, bueno, si yo voy a cantar no puedo tomar algún cítrico, no puedo tomar, por ejemplo, limón, y nada de esas cosas. El limón puede ser unas horas antes, pero fíjate, sí hay cosas que nos afectan la voz. Mucho picante, ¿ok? La temperatura de las comidas, ingerir comidas demasiado calientes y bebidas demasiado frías, combinadas, hace mucho daño, ¿ok? Aquel sancocho caliente, hirviendo, y entonces el vaso de refresco con mucho hielo, y eso se ingiere junto. Eso trae problemas. El café en exceso también afecta la voz. Entonces, lo primero que hay que hacer es aumentar el consumo de agua. Si usted se siente afectado de la voz, mantenga esas cuerdas vocales hidratadas. ¿Cuánto? 2 a 3 litros de agua diarios. Y en el caso ya, como es en el mismo orden, o sea, del alcohol, o sea, la mayoría por supuesto. mayoría que le encanta ese micrófono, ya sea para cantar, o sea, se toma sus traguitos, eso puede alterar también. Si es en mucha cantidad, sí, lo usan más que todo poca cantidad para mantener caliente la temperatura de la laringe. Pero por supuesto el alto consumo de alcohol también altera las cualidades de la voz, es decir, cambia la voz. Y de las personas que fuman Hay muchos también. que se pasan, después están balbuceando. Algunos hablan así como más grueso, otros hablan más Mire, y finalmente, Elaine, por ejemplo, yo conocí un caso de una persona que tenía, desde que la conocía, su timbre de voz era como ronca, siempre. Y hablando, y era incómodo. Entonces, con el tiempo, aparentemente ya se trató y rebasó eso. Y me gustaría saber si eso es un caso frecuente o no frecuente y si se puede, o sea, usted variar su timbre de voz si no le agrada, si le molesta. Por ejemplo, si usted se dedica a la comunicación, puede ser que tenga muy buena dicción, que tenga muy buenas herramientas, pero si el timbre de voz no es claro, es confuso, el mensaje no llega bien. Exactamente. Entonces eso se puede trabajar también. Y como pasa en algunos casos, por ejemplo, quizás algunas mujeres que no se identifican con su timbre de voz, lo toman, a veces dicen que es muy grueso, muy masculino, más femenino. Eso se puede también trabajar. También, claro. De hecho, hay lo que se llama feminización de la voz, ¿okay? Para las personas que cambian de género, porque sí se puede trabajar las cualidades de la voz. Hay algo que se llama imagen vocal, es como yo percibo mi voz, si me gusta o no me gusta, o a qué se parece mi voz, porque si no me gusta, yo lo voy a cambiar, voy a alterar para conseguir un timbre que me sea más agradable. Entonces hay que descubrir dónde está lo que a la persona no le gusta o qué exactamente es lo que tiene afectado y se trabaja. Pero eso se hace sobre ya una intervención quirúrgica, un procedimiento, o sobre base de terapia. Sobre base de terapia. Y hay casos extremos que, por supuesto, interviene ya la parte quirúrgica, el médico otorrino. Muy bien. Bueno, está muy interesante. Sí. ¿Y hay alguna variación, que, por ejemplo, como los masculinos, los hombres tenemos más desarrollado lo que aquí comúnmente conocemos como el galillo, ¿verdad? Decimos popularmente. Esto imagino que provoca algún tipo de alteración especial en
en el hombre. No, eso Sí. es una cuestión de anatomía. Eso sirve Ya. para ubicar dónde están las cuerdas vocales. Ok. Porque las cuerdas vocales se unen allí en la nuez de Ya. Adán, pero las mujeres tenemos, solo Sí. que es protuberante en el hombre, ¿ok? Ya, sí. ¿De qué depende la voz? De qué tan largas Sí. sean las cuerdas vocales y del grosor también. Por eso dicen que el hombre, si decide cambiar de sexo, lo que sea, es inevitable, como que esa voz le sigue saliendo muy masculina en algunos casos. Sí, y por pero se eso- puede a través Sí. del procedimiento quirúrgico acortar las Ok. cuerdas vocales, inclusive reducir un poco el volumen, porque son plieguecitos de músculo, y pues la voz se escucha un poco más Oye. femenina. Eso seguro que los interesante. muchachos no saben eso. ¿Eh? Así que llame Mucho, a Elaine excelente. para que se pongan Claro, adelante. Quisiéramos conocer, Elaine, pues, los contactos, aquellas personas que nos siguen y hicieran alguna orientación especial, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden Sí, por hacerlo? supuesto. Estamos en la avenida Abraham Lincoln, ¿ok? Número 600, y nos pueden contactar a través del teléfono 809-334-6068. 809-334-6068. También estamos en las redes sociales, la audiología, y por allí, por muy supuesto, bien. que también nos pueden conseguir. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. por Gracias estar a con ustedes. nosotros Sí. en este Interesante. Tribunal de la Tarde. Nosotros seguimos el curso de nuestro contenido y ya está en el círculo de espera Cristian Rojas con muchas noticias deportivas interesantes. Retornamos en breve.